finalmente le vamos a dar el uso de la voz a nuestra amiga, la arquitecta María del Rocío Lombera González. Ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de maestría en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con posgrados en gestión pública local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y en vivienda de bajos ingresos por el Institute for Housing and Urban Development Studies en Rotterdam, Holanda, colaboradora del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento del COPEVI, ONG que ha dirigido y presidido, asesora regional en gobernabilidad participativa en el Programa de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas y actualmente es directora general del Desarrollo, Planeación y Participación Ciudadana de la Alcaldía de Iztapalapa. Adelante. Bueno, antes que nada, buenas tardes y bien tardes ya. Agradecemos la invitación que nos hacen los amigos aquí del Instituto Electoral de la Ciudad de México a compartir este espacio con ustedes. Iba a venir nuestra alcaldesa Clara Brugada acá a compartir un poco la experiencia que se está dando o que estamos queriendo impulsar en Iztapalapa. Ella tuvo hoy su comparecencia frente al Congreso para los 200 días de gestión, que tenemos ya 7 meses en esto, y ya no pudo llegar por acá. Así como aquí sí se atrasó, allá también se atrasó un poco, pero les deja un saludo a todos también y un agradecimiento a la invitación. Lamentablemente ya no pudo estar acá. Bueno, voy a ir muy rápido, sobre todo en la parte primera. No sé qué tanto en el evento se ha hablado de la Constitución de la Ciudad de México y las figuras y mecanismos de democracia, como bien dice Fernando, ¿no? De democracia que tiene, bueno, diferentes ámbitos, diferentes figuras, etcétera. Pero creo que vale la pena un poquito repasar rápido para ver qué es lo que tenemos ahí. Yo les preguntaría, pues esta ha sido una lucha muy importante, una lucha histórica que hemos dado los capitalinos, ¿no? Por tener esta Constitución, por pasar de ser ciudadanos de segunda a ciudadanos de primera, que todavía nos falta, todavía bastantes vueltas de tuerca para lograr cambios un poco más profundos. Porque la reforma política, como sabemos, pues tuvo ciertos límites. En principio les pregunto, ¿quién participó en el plebiscito de la primavera? ¿Se acuerdan de ese movimiento? ¿Alguien participó? No participamos en ese, que fue el que impulsó en ese momento la posibilidad de que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes en la ciudad, ¿no? Fue en el 93, fue cuando se empezó a impulsar, bueno, no se empezó, ya venía una lucha grande, pero ahí un poco logramos concretar cambios para tener una asamblea de representantes primero, legislativa después, elegir un jefe de gobierno y después elegir jefes delegacionales. Y bueno, eso nos llevó también a este momento de una asamblea constituyente que, como decíamos, pues lamentablemente sí con una reforma política limitada, en principio incluso por el voto directo que no tuvimos para elegir al 100% de nuestros constituyentes. Se designaron 40%, incluso de poderes ni siquiera locales, sino federales. Obviamente estábamos transitando de un distrito federal a una ciudad autónoma, por decirlo de esa forma. Todavía ni siquiera tiene una definición tan clara, ¿no? Pero es importante esto. Y entonces pues este proceso constituyente es bastante significativo y sería muy importante que aquilatáramos y un poquito, yo me imagino que habrá estudiosos que están relatando esta parte, ¿no? De cómo se dio también todo este proceso. Por esa razón del 40%, desde la sociedad civil y los movimientos sociales sobre todo constituimos un movimiento que se llamó Todas y Todos Somos Constituyentes. Justamente apropiarnos de esa lucha y de esa posibilidad de definir la norma máxima que nos iba a regir en nuestra ciudad como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Bueno, se logró que, pues por la conformación que tuvo ese constituyente, se estableciera un parlamento abierto de entrada. ¿Alguien participó en los foros que se hicieron en el proceso constituyente?
Bueno, primero hubo unos foros, ¿verdad? Unos foros temáticos que las comisiones o los mismos diputados constituyentes abrieron para poder debatir o colocar algunas ideas. Después de eso se abrieron las mesas de las comisiones. O sea, eso fue un proceso totalmente abierto que podíamos haber entrado miles. Claro, se hubieran tenido que cambiar de lugar, irnos al Zócalo, yo creo, y ahí abrir las mesas de las comisiones, pero pues lamentablemente fue muy poca la concurrencia. La verdad, yo sí me congratulo de que como era del movimiento Todas y Todos Constituyentes, estuvimos ahí hasta en el pleno. O sea, nosotros logramos ver mecanismos para meternos hasta el pleno y poder ver toda esa dinámica. Realmente fue una experiencia inédita. En 4 meses el debate que se dio bastante plural y horizontal y en el mismo recinto, cosa que no sucede normalmente en los procesos legislativos donde tardamos años y años en que las leyes se aprueben, pues aquí se tenía que aprobar la Constitución en 4 meses y se hizo. Es una Constitución que consideramos de avanzada, aunque faltan muchísimas cosas todavía que profundizar. También de gran consenso, ¿verdad? Sí fue una Constitución pues muy debatida, en puntos totalmente dividida, pero en general de fuerte consenso, y eso de alguna manera nos deja muchas cosas. Sobre todo una carta de derechos muy importante que no teníamos tan expresamente colocados, aunque en las leyes estaban dispersos. La Constitución tiene una carta de derechos, la verdad, magnífica, vale la pena conocerla. ¿Quiénes ya conocen la Constitución? ¿Quiénes ya la leyeron de los aquí presentes? Ay, bueno, ahí sí, ya da gusto. Entonces me voy a saltar todo esto. No, vamos solo a destacar muy rápidamente algunas cosas en materia de democracia y democratización de la vida de la ciudad, ¿verdad? Porque, pues sí, necesitamos recuperar para ver cómo lo estamos haciendo o intentando hacer en Iztapalapa hoy en día, que tenemos la posibilidad de generar mecanismos pues participativos, como decía, democráticos, que son lo mismo, diría Fernando, ¿no? En principio, bueno, desde el artículo 1, ¿verdad?, ya aparece esto de la democracia directa y participativa. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por conducto de los poderes públicos, que pues es lógico y claro, pero también destaca a la par, las figuras de democracia directa y participativa. Dentro de los principios rectores también se coloca esto que se decía, la participación ciudadana, lo dialógico, el diálogo social, la transparencia y la rendición de cuentas. Y bueno, se reitera de alguna manera que el ejercicio del poder se organiza por estas figuras de democracia directa, participativa y representativa. La siguiente, por favor. Perdón. No, pero me dijeron que podía decir que la siguiente. O no sé. No sé dónde está la exposición, pero bueno, ahorita que la pongan, porque ya estamos hasta el final, ¿verdad? Entonces casi hay que irnos hasta el principio. Uy, sí, eso es ya el final. Pero voy avanzando, ¿no?, en lo que llegamos a… Después, en el título 2 de la Carta de Derechos, pues hay todo una serie de artículos de la ciudad democrática, ¿no?, que es el artículo 7, donde se destaca el derecho a la buena administración pública. Curiosamente, ahí asocian que se debe de garantizar la audiencia previa, que es algo que también se señalaba aquí de varios de los mecanismos que se están colocando, es decir, una audiencia previa frente a toda resolución que constituya un acto de autoridad, ¿no? Entonces, eso es algo que tendríamos que estar rescatando. Después tenemos, las libertades de reunión, asociación, expresión y el derecho a la información, que son cuestiones importantes para poder ejercer la democracia y la participación. La manifestación, algo muy relevante que coloca nuestra Constitución, que no es fácil que esté colocada en este nivel, es que la protesta social y la manifestación pública son un derecho individual y colectivo y queda prohibida su criminalización. Yo creo que eso, es importante para poder defender nuestro derecho a ejercer nuestros derechos, ¿verdad?, y protestar cuando lo requiramos. También el derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria,
a vivir en una sociedad libre y democrática, a ejercer el sufragio efectivo, libre, directo, que también señala bien Fernando, que es, o sea, es un derecho que en todo momento, sea en espacios colectivos o en espacios o en la interacción directa de las figuras de democracia directa, hay que ejercer, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a ver que hay una serie de definiciones y mandatos que apuntalan y fortalecen también la democracia en el título cuarto de la ciudadanía y el ejercicio democrático. Hay algo muy interesante, es la definición de ciudadanía, porque se rebasa una visión, una concepción individualizante de ciudadanía, puesto que la define como el vínculo existente entre la persona y la comunidad a la que pertenece para el goce de los derechos reconocidos. Es decir, no somos ciudadanos en sí mismo nosotros, sino es en esta interacción y este vínculo con la colectividad en donde desarrollamos nuestras diferentes tareas, ¿no? Puede ser, como se dice, en la sociedad de padres de familia, o puede ser en el sindicato, puede ser en cualquier ámbito de acción colectiva, y también, pues obviamente, en términos de la participación ciudadana que se define en el espacio público, que es el espacio de todos, como ponía ahí Fernando, ¿no? Bueno, también se coloca en ese sentido los derechos de todos los sectores, niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, a participar ahí, la creación de espacios de participación ciudadana para la construcción de ciudadanía y la democracia digital. A ver, ahí es algo muy importante, o sea, para el quehacer de un gobierno, en todo esto que se ha dicho de la necesidad no solo de la información, sino de la formación y construcción de ciudadanía. Aquí varios son de órganos electorales que tienen una tarea importante en esto y saben lo que significa construir ciudadanía en el contexto que vivimos, ¿no? Y el poder hacer educación cívica que ahora sí que desde casi la primera infancia deberíamos de estar viendo cómo implementar esto, ¿no? Y de ahí pues pasar a tener la construcción de ciudadanía en el concepto que se tiene, ¿no? Ahí creo que dialogamos mucho con lo que Fernando coloca. También nosotros colocamos siempre, bueno, se dice que hay problemas personales, problemas sociales y públicos, pero hay problemas que se consideran personales que en realidad ya son problemas públicos, como puede ser la violencia intrafamiliar, ¿no? Que algunos dirían, bueno, es que es problema de la persona, no, ya es un problema público importante, o la deserción escolar, o el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es importante desarrollar mecanismos para construir ciudadanía pues con los diversos sectores que tenemos enfrente y crear estos espacios de participación y de construcción de ciudadanía. O sea, eso es algo que nos demanda a los gobiernos ver cómo le hacemos para esto también. Estamos hablando desde la perspectiva de un gobierno local, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ver qué hacer. La democracia directa es donde, pues es de lo que ya se ha hablado aquí, yo no abundaría, pero solo colocar ahí el papel relevante del Instituto Electoral en esto. Básicamente, aunque también ya se empezó a meter a la democracia participativa que tiene que ver con el presupuesto participativo y los comités y todo esto que se ha hablado acá, ¿no? Pero bueno, aquí, sobre todo en la democracia directa, tiene un papel fundamental porque es la que vigila el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se realicen estos procesos de democracia directa. Y también responsable de organizarlos, desarrollarlos, hacer el cómputo y declarar resultados de todo esto. Entonces es una tarea fundamental. En el mismo título cuarto también se coloca lo que es la democracia participativa y ahí como se entiende en la Constitución es el derecho de las personas a incidir individual o colectivamente en las decisiones públicas. Yo creo que eso, pues ya después de todo lo que escuchamos acá con los compañeros, ¿cómo le damos peso a esto? Sí es decidir
decidir en lo público, en la formulación, evaluación, etcétera, de todo el ejercicio de la función pública, de los diversos poderes y todo, y la Constitución, pues en ese sentido ha dado espacio muy importante para que se transversalice de alguna manera la participación ciudadana en lo público. Bueno, también el reconocimiento del derecho de los pueblos, barrios y comunidades es algo fundamental y establece, o sea, realmente rescata mucho más que los acuerdos de San Andrés, como decimos, la cuestión de los derechos de los pueblos y los derechos a la consulta, que esperemos que cuando esto se dé debidamente, como se dice, ¿no? La consulta previa, libre e informada de los pueblos frente a cualquier cuestión que les ataña. Bueno, vemos que la participación ciudadana entonces es un eje importante. Yo no sé cómo vamos acá. Ah, no. A ver, ¿cómo vamos acá? Sí, ahí vamos, ¿eh? Es un eje importante, ¿sí? Si pasamos a la siguiente. Es transversal en la Constitución, se incorporan representaciones de la sociedad civil en diversos órganos de gobierno y de organismos autónomos. Aquí hubo un debate fundamental, sobre todo en lo que tenía que ver con el Poder Judicial, que pues realmente no hubo mucho acuerdo, casi se pierde la votación, en el sentido de que se constituyera un Consejo Judicial Ciudadano que realmente nombrara y eligiera los consejos del Consejo de la Judicatura, que es quien elige a todos los jueces, ¿no? Entonces se eligen entre ellos mismos, entonces la importancia de este Consejo Judicial Ciudadano era fundamental y pues bueno, quedó en la Constitución finalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo muy importante, que creo que estaba en una lámina anterior, aquí ya como las traemos de ida y vuelta, pero que nosotros destacamos mucho como movimiento social urbano, es que en el artículo 56, que se refiere a la participación ciudadana en las alcaldías, se señala que se debe de, pues dice promover, pero en realidad garantizar la participación de la ciudadanía en programas generales y específicos de desarrollo de la demarcación, pero también en lo que tiene que ver con los usos del suelo, obra pública, presupuesto participativo y proyectos de impacto territorial, social y ambiental. Eso, si vemos el poder que nos da como ciudadanos, es muy grande, pero a veces no lo aquilatamos de manera de poderlo usar, aunque ahorita están todas las luchas frente a los megaproyectos urbanos que están dirigidos en eso. O sea, eso fue un triunfo de todos estos movimientos en la ciudad, que sí quedaron plasmados en la Constitución, y donde además, pues en lo que tiene que ver con la planeación del desarrollo en la ciudad y el Instituto de Planeación y Prospectiva, también se coloca que todos los planes y programas que tiene que aprobar ese instituto deben armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación. De hecho, en Iztapalapa es una de las cuestiones que impulsaremos, la planeación participativa colonia por colonia, barrio por barrio y pueblo por pueblo, ¿no? Pasamos ahora sí rápidamente ya a lo que estamos impulsando en Iztapalapa, así con una experiencia previa que se tuvo, que a lo mejor varios conocen, pues sí dio pauta a la ley del presupuesto, bueno, a la ley, a incorporar el presupuesto participativo en la ley de participación ciudadana en la ciudad. Fue una Iztapalapa, en la gestión de Clara Brugada de 2009-2012, impulsó pues varios de estos mecanismos, tanto de democracia directa, pero inauguró algo importante en ese entonces, que era el presupuesto participativo. Un presupuesto participativo que pueden consultarlo en el YouTube, que se llamó Obras Son Amores, el derecho de todos a decidir sobre el presupuesto. Lo que colocamos aquí es que sí fue de las experiencias, digamos, masivas y universales que se dieron en la ciudad en términos de decisión de un presupuesto, que fue del 7% del presupuesto público de la alcaldía, y que involucró, digamos, 40,000 personas aproximadamente en ese entonces, pues que eran de las primeras experiencias, pero que comparativamente igual a lo que tenemos ahorita, pues es bastante más que lo que se tiene actualmente en los procesos de presupuesto participativo, ¿no? Allá, digo, Clara, como ustedes conocen, viene de una
de una trayectoria, ¿verdad?, de activista social, de líder social y política que desarrolló muchísimas experiencias comunitarias que después llevó a la política pública junto con los movimientos. Plasmarlos desde una agenda de un gobierno local, eso fue importante, ¿no? Bueno, en la actual gestión, para ir corriendo un poco porque ya siento que el tiempo parece que está un poco corto, hemos instalado ya en estos 7 meses una serie de mecanismos, pues retomando esta experiencia anterior, incorporando también algunas de las cuestiones que establece ya la Constitución y también otros más que aunque no están contemplados tal cual vemos que son muy necesarios como procesos, o sea, iniciar procesos de descentralización local como ir hacia un 4º nivel de gobierno, sobre todo en demarcaciones tan grandes como en este caso es Iztapalapa, ¿no? Que pues si queremos una democracia participativa, pues estamos hablando de 1.800.000 personas. Entonces, ¿cómo hacemos esto ahí, no? Bueno, es una práctica que ya se tenía desde antes, pero tenemos las audiencias públicas. Las audiencias públicas, cuando iniciamos, dado el nivel de rezago y deterioro que tenía Iztapalapa, se establecieron 3 audiencias públicas a la semana al principio. O sea, realmente era escuchar a la gente y ver en dónde y cómo poder ir dando cuenta de todos los rezagos que hay todavía, obviamente, ¿no? Actualmente sí mantenemos la audiencia semanal todos los viernes, que inicia desde las 9 de la mañana con todos los funcionarios que atendemos y la alcaldesa a partir de las 4 o 5 de la tarde se incorpora y atiende personalmente a personas, a grupos y canaliza hacia las mesas que tenemos ahí de todas las áreas y de todas las territoriales que atendemos la alcaldía. También tenemos audiencias que son itinerantes territoriales, ¿no? En donde hay más necesidades, se va directamente en un cara a cara, digamos, con la gente para poder tener esa cercanía si hay una definición muy clara de impulsar un gobierno cercano a la gente. También están, bueno, los recorridos comunitarios, ¿no? Que son también mecanismos que están establecidos, que a la fecha se han hecho varios recorridos y donde también de alguna manera pues son una interacción muy directa con los vecinos específicos de ese local, ¿no? Y vamos pues los funcionarios, sobre todo los territoriales que tienen que ver con los problemas de esa zona. Se instauró algo muy importante por el problema de inseguridad tan fuerte que tiene Iztapalapa y que de ahí se retomó o se está retomando ya a nivel de ciudad, que son las asambleas ciudadanas que denominamos diálogos por el bienestar y la construcción de la paz en Iztapalapa. No se quiso llamar diálogos asambleas de seguridad, ¿no? Porque de por sí el concepto ya es… Entonces, más bien el objetivo de todo esto que es rebasar este problema de inseguridad y lograr el bienestar y la paz en las colonias de mayor índice delictivo, que se da en 23 colonias todos los días a las 4 de la tarde, se dan estas asambleas ciudadanas. Las colonias se dividieron en 5 zonas, porque son colonias muy grandes para poder de alguna manera recorrer el universo de ese territorio, de esa colonia. Entonces, los lunes se hace en una zona, los martes en otra y así cada lunes, cada martes se recorren 5 zonas, pero todos los días en las colonias, son 23 colonias que tienen este problema, ¿no? Obviamente ahí se plantean problemas de todo tipo, muchas demandas de servicios y todo también, pero sobre todo propuestas de la gente para poder solventar varias de estos problemas, ¿no? Otra figura que se ha utilizado es la difusión pública que mandata también la Constitución y bueno, estamos diversificando una serie de medios, pues obviamente medios impresos, pero aquí destacamos sobre todo las redes sociales que sabemos que juegan ahora un papel fundamental en nuestras vidas cotidianas y democráticas, ¿sí?
Después, en esto que mandata de la creación de diversos espacios de participación y construcción de ciudadanía, iniciamos con un proceso que le llamamos Iztapalapa Participa. Este proceso se dio en noviembre, muy desde el principio, para recibir todas las propuestas para el programa provisional de gobierno. Se hicieron 5 foros temáticos de los principales problemas de Iztapalapa. También se hicieron 8 encuentros territoriales y se abrió una página web para recibir propuestas en los diversos ejes temáticos que se planteaban o cualquier otro que no estuviera ahí que la gente quisiera dar, ¿no? Hubo una participación, pues digamos, todavía muy baja, de 1,600 personas en todo este proceso, pero un proceso prácticamente de 1 mes y medio para poder recibir esas propuestas y poderlas incorporar al programa provisional de gobierno. También otra de estos espacios de participación que tenemos en la alcaldía es Iztapalapa planea y transforma sus barrios. Estamos iniciando procesos de planeación participativa comunitaria para desarrollar agendas locales de desarrollo en los barrios, en cada colonia. Ahorita empezamos por las 23 colonias de mayor índice delictivo para poder justamente tener una base sobre la cual realmente decidir acciones estratégicas para solventar los problemas. Ahí estamos muy de acuerdo con algunos que dicen es que el presupuesto participativo per se y en sí pues es una acción tan dispersa, que tiene tan poco impacto, 2 minutitos más, que tiene tan poco impacto que no que tendríamos que repensar, ¿no? Belo Horizonte planteó un proceso que fue lo que nutrió, cualificó un poco el proceso de presupuesto participativo en Brasil, que fue vincular la planeación participativa con el presupuesto participativo. Y es lo que queremos hacer aquí, es decir, que los presupuestos participativos, los mejoramientos barriales y muchas de las acciones de gobierno emanen de un mínimo plan de desarrollo local, ubicando además a los sectores, desde los niños, jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Mujeres, en su local, en su barrio, pero con una visión de ciudad, bueno, con una visión de la demarcación y de la ciudad. ¿Qué papel juega ahí? ¿Por qué ahí? ¿Qué queremos ahí? ¿No? Son procesos que estamos iniciando, sobre todo en estas colonias más conflictivas. También otra figura es lo del presupuesto participativo de las colonias, barrios y pueblos, que es lo que tenemos y que como gobiernos tenemos que ejercer o que de alguna manera sí llevar a cabo ese presupuesto, ¿no? Que decide la gente en estos mecanismos que sabemos bastante limitados con los comités ciudadanos y los procesos que se están haciendo, que ojalá, como decía la compañera, la ley supere. O sea, ahí no podemos dejar pasar que siga estas figuras que prácticamente han sido caciques en las colonias, sino cómo la asamblea ciudadana tiene que tomar su lugar y ser la mandante, ¿no? de lo que suceda ahí en los presupuestos participativos. Hemos también como alcaldía, y que ya había habido estamos impulsando, es que aquí no está colocado, pero también hay un presupuesto participativo que vamos a lanzar, que ya se había realizado en la gestión anterior, que es para los mercados populares, lo que se llaman las concentraciones, que son la mayoría de los mercados que hay, que no son los tianguis, sino están los mercados públicos, están las concentraciones que se llaman y los tianguis. Bueno, estas concentraciones son muchas, están en muchas colonias, son muy asiduas para la gente y entonces ahí queremos lanzar un presupuesto participativo que mejore estos equipamientos de alguna manera, ¿no? Otra cosa que ya empezamos a hacer es el diseño participativo de los espacios y equipamientos públicos. Empezamos con una acción que le llamamos Ludicalle y que es que con los niños trabajar cómo recuperar el juego en la calle, porque es algo que ya nos expropiaron también, ¿no? En esta ciudad, y tenemos que recuperar espacio público. Los niños, más en Iztapalapa, donde se carece tanto espacio público, deben de
de jugar en sus calles, y es muy, ahorita más bien los quieren meter a la casa, ¿no? Entonces es muy importante y empezamos a hacer procesos de esta naturaleza, tanto en la cuestión de la calle, como también algo que llamamos urbanismo táctico, que es el diseño en lugares particulares, estratégicos, donde circula mucha gente, por ejemplo, entre las escuelas y los mercados y las casas de las personas, ¿no? Pero en estos caminos, cómo hacer urbanismo táctico y con participación de la gente, que digan qué es lo que podemos hacer ahí, ¿no? Entonces se hace todo este trabajo participativo para recuperar el espacio público y los derechos a este espacio público, a la cultura, a la recreación, al deporte, que están ahí colocados, ¿no? Entonces hemos hecho bastantes ahorita procesos de esta naturaleza para poder recuperar estos espacios de circulación más asidua de la gente. Algo muy relevante que iniciamos ya en 2 procesos son lo que llamamos utopías, que son grandes equipamientos que se van a hacer en Iztapalapa, porque realmente no hay, por ejemplo, donde haya albercas semiolímpicas, canchas de tartán, auditorios de 400 personas, espacios para talleres, juegos acuáticos, en fin, ¿no? Que realmente estos espacios den para que la gente recupere su convivencia social, recuperar el espacio público, recuperar la calidad de vida ahí en Iztapalapa. Les llamamos utopías, son unidades de transformación y organización para la integración y la armonía social. Eso quieren decir las utopías, y ya iniciamos los procesos, como pueden ver ahí, del diseño participativo, de que la gente piense qué hacer ahí en esos espacios que se tienen definidos para poder recuperar el espacio público y los derechos de la gente principalmente, que pueda ejercer ahí sus derechos. Ahí hay varias fotos de los procesos que estamos haciendo para el diseño de estas utopías. Deberían de ir antes del proceso de planeación, ¿verdad? Esto sí es una acción de gobierno, porque son espacios grandes, muy grandes que existen, pero además pues no nos dio el tiempo, estamos muy en paralelo y sí queremos beneficiar. A lo mejor las utopías que hagamos el siguiente año ya podrán venir también más articuladas con los procesos de democracia participativa. Algo fundamental que consideramos en la gestión es el generar las escuelas de ciudadanía y organización social, que le llamamos las ecos comunitarias, para la formación de una ciudadanía integral, y ahí ya iniciamos una serie de procesos para poder, pues desde el conocimiento de la Constitución, de los derechos, de qué es ser ciudadano, cómo hacemos colectividad, en fin, toda una formación integral de diferentes temas, la perspectiva de género, la interculturalidad, en fin, procesos que estamos lanzando, ¿no? En términos de lo que es la construcción participativa de consensos, hay casos muy emblemáticos que hemos realizado. Por ejemplo, toda la negociación que se hizo, ustedes deben de conocer el Tianguis de Santa Cruz Mellehualco, cuando menos de oídas. O sea que es un gran problema para los que habitan en la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco, porque todas sus calles están inundadas de comerciantes cuando son los tianguis 2 veces a la semana. Es un tianguis famosísimo porque se encuentra de todo, ¿no? Es así como Tepito, más o menos, tremendo, ¿no? Bueno, se logró negociar que se salieran de la colonia finalmente, después de años de lucha de la gente para lograr esto, ¿no? Entre colonos, tianguistas y el gobierno de la ciudad, el gobierno local, y después llegó el gobierno de la ciudad, logramos avanzar en esto. Y también procesos de acompañamiento y apoyo, ¿verdad?, que tenemos a procesos sociales, organizaciones comunitarias y económicas, pues que es parte de lo que nos toca hacer para poder, que la Constitución manda, ¿no? Algo que no coloqué, a lo mejor no salió la lámina o me fui muy rápido, es importante en la Constitución, es el reconocimiento de la organización autónoma y solidaria de la población en los ámbitos territorial, temático y particular.
Entonces, los apoyos en este sentido que se dan para fortalecer esas organizaciones comunitarias, etcétera, pues es fundamental. Entonces, pues ferias, gestiones que se hicieron, de luchas que la gente traía, ¿no? Y una última cuestión, que no por eso es la más, la menor, es impulsar un proceso de descentralización territorial para tener gobiernos más cercanos y eventualmente se van a dividir las delegaciones y que haya más cercanía con la gente. Pasó Iztapalapa de tener 8 direcciones territoriales a 13 direcciones territoriales, con todo lo que eso implica también en términos de presupuesto, y es a costos compensados, es decir, pues un amarrón de cinturón muy fuerte para lograr descentralizar la acción fundamental de los gobiernos locales, que es la atención de servicios públicos y el estar cercanos a la gente. Por último, pues estamos aquí con el OIDP. La alcaldía de Iztapalapa, bueno, en ese entonces delegación, nos adscribimos al OIDP desde el 2011, si no mal recuerdo, y ahora que se retoma la gestión, pues nos vimos la convocatoria que salió para candidatearse a la presidencia de este año y pues honrosamente, ¿verdad?, nos la dieron los compañeros del OIDP en su última asamblea en noviembre, fue, ¿verdad, Fernando? ¿O en diciembre? ¿En noviembre? Ahí se definió que Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa fuera la presidencia del OIDP en 2019, que implica que organicemos aquí, y esperamos pues la colaboración de todos ustedes, la 19 conferencia del OIDP en Iztapalapa. Entonces son bienvenidos en diciembre, del 7 a 10 de diciembre en Iztapalapa. El tema, obviamente con todo lo que hemos hablado aquí, pues no podía ser otro que ciudades participativas con derechos plenos, vinculando en este caso el tema del eje de democracia participativa, diría activa ideológica, Fernando. Vamos a ir superando, como dice, esa no dicotomía, sino esa cacofonía, ¿verdad? Pero bueno, en tanto estamos hablando del OIDP, el eje de democracia participativa y derecho a la ciudad, que son temas muy actuales que tenemos que estar discutiendo, ¿no? ¿Quién decide el proyecto de ciudad? ¿Quién construye las ciudades? La Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, ¿qué aportes dan para poder avanzar en una vida digna y una democracia plena en nuestras ciudades? Entonces, pues sean todos bienvenidos a Iztapalapa en diciembre y con esto pues rápidamente espero haber con ustedes compartido por dónde un gobierno local que se precia de tener una convicción y una voluntad política de realmente ejercer una democracia plena en su territorio, pues estamos iniciando estos meses con todas estas actividades. Gracias.